Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente. Vamos a iniciar la lección del día de hoy. Eh, Hoy vamos a estudiar un método muy interesante, dos métodos. De hecho, vamos a estudiar hoy, el día de hoy, dos métodos muy... Ahí les estoy compartiendo el escritorio, voy a esperar que les llegue, ahí está. Dos métodos quizás de los más modernos que existen en el tema de predicción y que más adelante en el próximo curso sobre todo vamos a ver que es de los que en general mejor funcionan. No siempre, pero sí en general. Que son los métodos de consenso y los métodos de potenciación. El profesor Jerome Friedman de la Universidad de Stanford decía, por ejemplo, que los métodos de potenciación eran los mejores que existían. Y vamos a ver que en muchos casos así es. Y los métodos de consenso también. Bueno, entonces hoy vamos a dedicarnos a estudiar este par de técnicas o métodos en modelos predictivos. Y vamos a ejemplificarlos usando como siempre Reitel. En el siguiente curso lo vamos a hacer todavía de una manera más potente, que es haciéndolo directamente desde la consola de R. Ok, muy bien. Entonces, como siempre, los métodos de clasificación parten de la tabla de aprendizaje donde generamos el modelo y lo evaluamos en la tabla de testing. Si los resultados son buenos, los aplicamos a nuevos individuos, guardamos el modelo y si no, pues seguimos tratando de calibrar el modelo para encontrar el modelo ideal. En el próximo curso vamos a trabajar mucho sobre el tema de cómo calibrar un modelo hasta encontrar el mejor modelo para un juego de datos. Bueno, como siempre, entonces tenemos una tabla de aprendizaje en la que tiene que haber una variable discriminante, en este caso, por ejemplo, buen pagador, la tabla de testing, en la que tiene que tener el mismo formato, como ya les he dicho, de la tabla de training, y nuevos individuos que son el objetivo final. Bueno, dicho ese repaso, los métodos de consenso, conocidos en inglés como bagging, que vienen de la idea de que uno pone los datos como en una bolsa y los saca al azar, eh, tiene la idea siguiente, básicamente la idea es tomar m muestras aleatorias con reemplazo, lo que en inglés se conoce como un bootstraps. Es decir, se sacan muestras en las que pueden haber repeticiones. Eso quiere decir con reemplazo. Uno saca una bolita y vuelve a echarla de los datos originales y luego aplicar en cada una de ellas un método predictivo para luego con algún criterio establecer un consenso de todos los resultados. El consenso podría ser un promedio ponderado, basado en cuál método obtuvo los mejores resultados. O como dicen los gringos mucho, el que obtenga mayores votos. Ahora les explico esta idea en el siguiente gráfico. Ahí está. Aquí queda más claro. La idea es la siguiente. Uno tiene los datos originales en esta tabla de entrenamiento. Digamos que esta es la tabla de entrenamiento D. De esta tabla yo extraigo al azar bootstraps. O lo que es lo mismo, sacar aleatoriamente datos del mismo tamaño de este, pero con reemplazo. O sea, eso quiere decir que podrían ser más pequeños porque hay repeticiones. Saco, en este caso, t muestras aleatorias distintas de esta tabla original de entrenamiento. A cada una de estas tablas le aplico un método. Por ejemplo, aquí podría aplicar un árbol de decisión, aquí una máquina vectorial de soporte, aquí un método bayesiano, un análisis discriminante. Y luego, al final, para decidir cómo clasifico el individuo, aplico un consenso. ¿Qué quiere decir eso? Una manera sería hacer un promedio ponderado. La que más se usa en clasificación es, por ejemplo, el que obtenga mayores votos. Digamos que aquí hay 5 métodos. Y digamos que estamos, por ejemplo, en el problema de pagadores y no pagadores de un crédito. Entonces, si de los 5 métodos, 3 me dicen que va a ser buen pagador, yo le asigno buen pagador. Si de los 5 métodos, 2 me dicen que van a ser buen pagador y 3 que mal pagador, yo le asigno mal pagador. Entonces la idea es que aplico muchos métodos al mismo juego de datos y luego decido, con base en un criterio de consenso.
que generalmente el que se usa en los problemas de clasificación es el que tenga mayores votos. En los problemas de regresión generalmente se usa más bien un promedio ponderado, sí, un promedio ponderado. Bueno, eso es en general lo que se conoce como un método de consenso. Por supuesto, como verán ustedes, tiene que ser muy bueno porque la idea es aplicar múltiples métodos al mismo juego de datos. Lo que sí también se desprende de inmediato es que computacionalmente sí puede ser un método caro, ¿verdad? Porque implica aplicar muchos métodos al mismo juego de datos, sobre todo si es un juego de datos muy grande. Bueno, el caso que vamos a estudiar hoy se conoce como bosques aleatorios o en inglés random forests. En este caso, todos los clasificadores o los métodos a utilizar van a ser árboles. De ahí la idea de los bosques aleatorios, como se ilustra en este gráfico. La idea es la siguiente. De los datos originales, como se ilustra aquí, vamos a sacar al azar t muestras, como les explicaba antes, y en todas ellas vamos a aplicar un árbol de decisión. Es decir, es un método de consenso, nada más que todos los métodos en este caso son árboles de decisión. Y luego combinamos los resultados para obtener un resultado. La mayoría usa el que tenga mayor votos, repito nuevamente, o sea, se cuentan los árboles y el que dé, si 10 árboles de 11, por decir algo, dan que es de una clase, entonces se asigna a esa clase. Ok, se acaba de unir Dennis a la reunión. Bueno, muy bien, entonces esa es la idea. El Random Forest es aplicando eh, solo árboles de decisión. Bueno, si tienen alguna pregunta hasta ahí, les voy a abrir aquí el espacio de video y audio por si alguno quiere aparecer en pantalla o por lo menos hablar o preguntar algo. Si tienen alguna duda hasta ahí. Ok. En realidad esto es un método, digamos, una combinación de lo que hemos visto. Podría aplicarse cualquier método. Lo más común es aplicar árboles de decisión, que es lo que vamos a hacer hoy, para lograr el consenso. Bueno, muy bien. Entonces por ahí vamos claros. Entonces vamos a continuar. Si tienen alguna pregunta también me la pueden hacer vía el chat. Bueno, en REITL vamos a hacer primero que nada el ejemplo de Iris, que ya lo hemos tratado en este curso antes. Como siempre, y ustedes ya han practicado, se leen los datos, se establecen los separadores, se ejecuta. Es muy importante aquí, perdón, antes la partición, ¿verdad? Hay que ponerle, en general esta no es la correcta, puede ser 70, 030, 75, 25, 80, 20. Y luego hay que aplicar bosques aleatorios. Esta es la pestaña que hay que darle clic. Aquí por defecto, vean qué interesante, va a usar 500 árboles. O sea que el método lo vamos a aplicar 500 árboles distintos a las 500 muestras aleatorias. Este método tiene la ventaja de que también se pueden ver reglas y él despliega la matriz de error. Ok, se le da a ejecutar. Luego se pueden ver reglas, que es como una especie de consenso, porque vean que él aplicó 500 árboles. Entonces de esos 500 árboles, cada árbol genera sus propias reglas. Él busca unas reglas aquí que en general son las mejores posibles de los 500 árboles, o una especie de consenso entre reglas. Bueno, luego, una vez construido como siempre, se debe evaluar el modelo. Ya hemos visto que los modelos se evalúan vía la matriz de confusión o vía la curva ROC cuando son dos clases. En este caso no se puede porque son tres clases. Y aquí entonces le da a evaluar. Aquí está la matriz de confusión. Vemos que por ejemplo en este caso de Iris predice prácticamente de forma perfecta, más de un 96-97% de éxito. Bueno, voy a ilustrarles en este momento cómo se corre el método en REITL para el ejemplo de scoring de crédito. Ahí están viendo en pantalla, ya tengo los datos cargados, la muestra de aprendizaje, separador punto y coma, punto. Desactivé la partición porque en este caso recuerden que
La tabla de testing viene en un archivo aparte. Me leyó bien las variables. Todas son numéricas excepto buen pagador, que es categórica. Ok, me voy a modelo y le voy a dar que me ejecute árboles de decisión. Con 500 árboles. El número de variables, este parámetro es interesante. El número de variables que se tomará en cuenta en cualquier momento al decidir cómo dividir el conjunto de datos para la clasificación. El predeterminado en la raíz es la raíz cuadrada del número de variables. El modelo suele ser muy sensible a este valor. Aquí lo que dice es cuántas variables va a tomar en cuenta cada vez que hace una división binaria. Normalmente cuando uno hace árboles de división de decisión, este número es un poquito más grande. Aquí puso 2 porque este ejemplo solo tiene 4 variables. Entonces él por defecto puso un número pequeñito ahí. Pero se pudo, si uno pone 4, lo que significa es que todos los tiros en todas las divisiones considera las 4 variables. Eso es mejor. Nada más que es más lento, ¿verdad? Entonces por eso él tal vez elige 2. Vamos a dejarle 3. Que todos los tiros considere 3 de las 4 variables. Ok, bueno, entonces aquí le damos ejecutar. Ahí está corriendo. Vean que este es un ejemplo, puede tomar su ratito porque son 2500 datos y está construyendo en este momento 500 árboles de decisión. O sea que es tamaño un poquillo de cálculo, sin embargo ya lo hizo. Con un error, aquí está la matriz de confusión para los datos de entrenamiento. El error en el sí es del 1%, el error en el no es del 30%. Sin embargo, esto es bastante bueno, porque recuerden que este es un problema difícil, ¿verdad? Un problema desbalanceado. Es difícil predecir el no y lo predice en un 70%, lo cual es bueno en este caso. Ok, muy bien, entonces ahí está la generación. Aquí podemos ver las reglas. Aquí me tira algunas de las reglas. Que en esto, por ejemplo, en scoring de crédito es muy importante tener reglas. Porque al cliente o al analista por lo menos le gusta ver reglas, por qué se le aprobó o no se le aprobó el crédito y no dar un criterio completamente a ciegas. Muy bien, podemos evaluar el modelo. Este, Vamos a ir a evaluar el modelo. Entonces voy a leer el archivo de testing. El archivo de testing, aquí lo tengo. Sería muestra de test crédito de 2500. Ahí está abierto. Ok. Le doy ejecutar. Y ahí está, vemos que predice bastante bien un error del 4%, o sea, una asertividad del 96%, y no predice tan mal el no. De cada 14 predice 10 bien. Y predice, de los sí los predice prácticamente todos. O sea que es bastante aceptable para este problema de scoring de crédito. Es aceptable ese resultado. Podemos ver la curva ROC. El próximo curso les voy a explicar un poquito con más detalle qué es la curva ROC. Por ahora, como les he explicado, bueno, lo importante es que vaya por encima de la diagonal y entre más arriba mejor. Entre más grande sea el área bajo esta curva, significa que el método es mejor. En este caso, el área es de un 92%. Entonces, el método, digamos que es bueno, es bueno. Ok, muy bien. Si tienen alguna pregunta hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Les abro el espacio de participación por si tienen alguna pregunta. Ok, ya en este momento sí, pues todo esto de usar Rate lo tienen un poquito más claro porque ya ustedes han tenido que pelear un poquito con eso. Bueno, ya tenemos prácticamente sí a todo el grupo. Muy bien. Ok, bueno, entonces seguimos adelante. Bueno, entonces ya hicimos el ejemplo de scoring con el método de boosting, perdón, con el método de
bosques aleatorios o random forest. Bueno, vamos a continuar ahora con los métodos de potenciación, el cual según el famoso profesor Friedman, el padre de los árboles de decisión, dice que este es mejor, el mejor método predictivo que se ha creado. Es cierto en muchos casos, pero no en todos. Además tiene un problema, por lo menos esta versión que vamos a usar, y es que solo funciona para problemas binarios. Tengan mucho cuidado con esto, es decir, para problemas en el que solo hay dos clases. No se puede aplicar esto a Iris, por ejemplo, porque en Iris hay tres clases. En Scoring sí, porque solo hay dos clases, buenos y malos pagadores. Por lo menos esta versión. Hay versiones de paquetes en R que permiten hacerlo con más clases. Dice, la idea es tomar una muestra aleatoria de los datos originales y aplicar sobre esta un método clasificatorio, cualquiera que sea este. Generalmente se usan árboles. Luego aumentar el peso, o sea, potenciar a los individuos mal clasificados, para que en la siguiente aplicación del método clasificatorio mejore su clasificación y así sucesivamente. Además, se le asigna un peso al modelo construido en cada paso. Ok, les voy a explicar esto un poquito. La idea se ilustra en este gráfico. Yo tengo una tabla de entrenamiento. Aquí no es como antes que sacaba varias muestras. Aquí saco solo una muestra, que es esta muestra, al azar de la tabla de entrenamiento. Puede ser inicialmente toda la tabla de entrenamiento, la muestra. Ok, entonces lo que se hace aquí es que la siguiente muestra se le cambian los pesos a los individuos. Inicialmente todos los individuos tienen el mismo peso, la misma importancia. Perdón. En la siguiente iteración, entonces se le cambian los pesos. ¿A quién se le cambian los pesos? A los individuos que fueron mal clasificados. ¿Para qué? Para que en el siguiente tiro tengan mayor probabilidad de cambiar de clase, para que queden bien clasificados. Así sucesivamente. Y así se van construyendo modelos. Al final, el modelo es una suma o un promedio ponderado de todos estos modelos que se han generado, que es esto. Y aquí viene un alfa n. Eso quiere decir que el modelo también le asigna un peso a cada modelo que uno aplica. Digamos, a este árbol de decisión, si aquí aplicamos un árbol, a este lleva un peso, este otro lleva un peso y este otro lleva un peso. Y al final, este promedio ponderado es el que decide a qué clase se le asigna el individuo. El signo, porque esto, tal y como están definidos los bosques, los métodos de potenciación siempre da mayor que 0 o menor que 0. Si es menor que 0 se le asigna a una clase y si es mayor que 0 a otra. Por ejemplo, dependiendo de cómo se acomoden los datos, si es menor que 0 se dice que es mal pagador y si es mayor que 0 se dice que es buen pagador. Ok, por poner un ejemplo con los datos de scoring. Muy bien. Les voy a explicar aquí el algoritmo, disculpe que esté en inglés, el ADA Boosting M1, que es el más famoso. El algoritmo va así un poquito. Por dicha no hay que programarlo. Eso sería un poquito más complicado. Dice, inicialice todas las observaciones con pesos WI 1 entre N, si tenemos N individuos. O sea, al inicio, a todos los individuos se les da el mismo peso. Luego, para M igual 1 hasta M mayúscula, donde M mayúscula es este M, o sea, el número de veces que voy a aplicar el método y voy a reponderar la muestra, por decirlo de alguna manera. Entonces se ejecuta o se construye un clasificador sobre los datos de entrenamiento con estos pesos. O sea, inicialmente, por ejemplo, se hace un árbol sobre los datos de entrenamiento. Se calcula el error así, un promedio ponderado con los pesos sobre I de Y sub I distinto de G sub M. Es decir, este error lo que hace es contar, este es el verdadero valor que tenía que tener la clase, digamos que era buen pagador, y este es el que le asigna el modelo. Entonces esto es un conteo de cuántas veces falló, ponderado por los pesos. Eso es lo que hace, contar cuántas veces falló el modelo. Luego calcula alfa m como el logaritmo de 1 menos el error dividido entre el error. Este alfa m lo que hace es lo siguiente. Luego el peso WI se actualiza como WI multiplicado por la exponencial de alfa n por E
a la I de Y sub I distinto de G sub M. ¿Qué es lo que hace esto? Si el modelo dieron igual, entonces, se está uniendo Ronnie. Sí, esto y es una función característica. Es decir, si dieron, es que aquí estoy un poquito confundido. Si dieron igual, esto da 0 y L a 0 es 1. Entonces me queda WI igual a WI. Es decir, en el caso en el que el modelo lo clasificó igual, WI queda igual a WI. Pero si lo clasificó mal, entonces WI lo multiplica por este exponente, por este exponencial, es decir, lo incrementa. Ahí es donde lo potencia. Eso es lo que se llama potenciarlo. Y el alfa M, que es la ponderación que le da al modelo, es este que se calcula así, que es como una ponderación del error. Ok, esto es una ponderación del modelo. Entonces luego el modelo final es un consenso, una suma, un promedio ponderado de todos estos modelos que va construyendo aquí. Es decir, lo que hace es inicialmente todos los individuos pesan igual, pero paso a paso aquellos individuos mal clasificados les aumenta el peso para que en el siguiente paso del algoritmo tenga mayor probabilidad de que cambie de clase. Esto lo que logra es que si uno ejecuta muchas veces esto, al final la mayoría de individuos van a quedar bien clasificados, ¿verdad? Porque los va cambiando de clase. Esa es un poco la idea del algoritmo. Aquí hay una ejecución a pie un poco de un algoritmo en el round 1, 2 y 3 del boosting y se ve cómo el alfa va incrementándose. Esto es lógico que el alfa vaya incrementándose porque, yendo para atrás, el alfa es el que alfa 1 multiplica por este, alfa 2 por este, alfa 3 por este y alfa m por este. Lógicamente cada vez el alfa es mayor porque conforme se incrementa esto el método es mejor en la mayoría de los casos. Entonces por eso los pesos se van incrementando. Esa es la idea aquí del alfa. Ok, muy bien. Si tienen alguna pregunta, sobre la potenciación, me pueden escribir por el chat también si tienen alguna duda. Ok, bueno, entonces, ¿sí alguien quiere preguntar? Sí, una pregunta. El W sub I se utilizaría en el siguiente nivel, digamos. El último que se calcula. Sí, sí. Parte de que sería para el último nivel. Sí. El último nivel, el siguiente. Okay. Sí, exactamente. Cada vez que el algoritmo se ejecuta, actualiza todos los WI, todos los pesos los vuelve a actualizar. Si el individuo está bien clasificado, lo deja igual, porque esto da 1. Entonces WI pasa a ser WI. Y si da mal, lo potencia, porque lo multiplica por este exponencial, entonces lo aumenta un poco. Eso es lo que, por eso se llaman los métodos de potenciación. Sí, exactamente, eso es lo que sucede. Gracias. Bueno, con gusto. Buena pregunta, Alex. Ok, bueno. Entonces, vean que el ADA Boosting parte de una sola muestra. Solo se saca una muestra, solo la de entrenamiento. Y ella se va modificando. Mientras que en los métodos de consenso que vimos antes, es distinto, ¿verdad? Los métodos de consenso, voy para atrás, perdón. En los métodos de consenso se sacan T muestras. En este caso, solo se saca una y en consenso se sacan T muestras y en boosting solo se saca una, la cual se va modificando conforme el algoritmo va corriendo. Bueno, muy bien. Entonces, en este ejemplo vamos a hacer el ejemplo de scoring. No podemos hacer el de iris porque este método, recuerden, solo funciona para clases con para problemas con dos categorías nada más, problemas binarios. Ok, entonces vamos a ir a ejecutar en Ratel los métodos de potenciación. Recuerden que ya tenemos cargados los datos. Entonces nos vamos a ir al modelo y voy a decirle que haga potenciación. Él ejecuta un paquete en R que se llama ADA.
que viene del algoritmo ADA Boosting, que es el que les acabo de presentar. Ese es el algoritmo que corre. Bueno, aquí el número de árboles. Dice el número de árboles que por construir, por lo general 500 es el predeterminado. Está bien, y el modelo resulta bastante insensible a este cambio. Esto lo que significa es que, volviendo al PPT, aquí está 50, puso ahora por defecto. Eso significa que en esta filmina, ahí la tienen, va a hacer esto 50 veces. O sea, va a ir para arriba, M vale 50. Ok, máximo 50, podría ser que él termine antes. Ok, número de árboles, porque cada tiro, este ADA Boosting, por defecto, vuelvo al PPT, en cada caso de esto lo que construye es un árbol. Uno podría hacer un ADA Boosting con Support Vector Machines o ADA Boosting con un método de consenso. Imagínense qué pesado para la computadora. Pero por defecto, en este caso, Reitel usa árboles de decisión. Profundidad máxima. Esto es de cada uno de los 50 árboles, lo máximo que va a permitir de niveles del árbol son 30. La división mínima es cuántas variables va a utilizar en cada tiro para hacer la división del árbol. Y estos parámetros los podemos dejar así. Bueno, entonces que tienen que ver un poco con cuándo para el algoritmo. Voy a ejecutar el método. Ya ejecutó. El error es del 5%, o sea, la predicción fue del 95% en el training. Se ve bastante bien la matriz de confusión, predijo bastante bien el no. Ok. Vamos a ir entonces a evaluar el modelo. Vamos a ir a evaluar el modelo. Voy a decirle la matriz de error en potenciar. Aquí está la matriz de error en el caso de potenciar. Ok. Vemos que, bueno, aquí está mal, porque aquí lo que tengo que ir a hacer es perdón, voy a ir a leer los datos de testing, que son estos, muestra test crédito 2500, que para evaluar en porque me estaba haciendo el error en la misma muestra de entrenamiento, lo cual no es bueno porque se produce overfitting. Ok, ahora sí. Entonces vean que predijo 9 de cada 13. Un error del 5% y una predicción general del 95%. Está un poquitico mejor los métodos de consenso para este ejemplo, pero está bastante aceptable también el modelo. Ok, podemos comparar haciendo la curva rock. Voy a decirle que haga potenciar y bosques aleatorios, los dos que hemos visto el día de hoy para compararlos. Ok, le doy a ejecutar y ahí está. Ok, se ve que el ADA Boosting, según esto, aparentemente está un poquito mejor que el Random Forest. Un poquitito mejor. Con un área el área bajo la curva, sí, de Random Forest es del 92%. Y el área bajo la curva en ADA es 95%. Aunque sin embargo parecía que este método, a pesar de que globalmente es un poquitito más malo, parece que detecta mejor los no. Entonces no necesariamente por esta razón uno escoge este método, podría ser que uno escoja esto, porque recuerden que en el problema de scoring de crédito interesa más detectar el no a los no pagadores. Entonces eso podría hacerlo decidir a uno de que a pesar de que este método globalmente es mejor, uno se pueda quedar con este método, porque es un método bastante bueno y me está detectando mejor el no pagador, que en este problema podría ser más importante. ¿Ven? Entonces siempre hay que analizar separadamente, ¿verdad? No dejarse llevar solamente por los índices globales. Ok, muy bien. ¿Alguna pregunta, muchachos y muchachas? Ok, les abro el espacio ahí por si tienen alguna
¿Alguna pregunta sobre el método de boosting o sobre la ejecución? Si tienen alguna pregunta. Estos son métodos en realidad que combinan todos los métodos que hemos visto. Acabamos de ejecutar este algoritmo que se llama el AdaBoost M1, que es el más popular en el mundo para el boosting. Ok, muy bien, ahí está explicado paso a paso y aquí vemos en la filmina una comparación del RPART, que es árboles de decisión, AdaBoosting, que es el verde, Random Forest, que son bosques aleatorios, el verde, en celestito, y Support Vector Machines como en morado. Ok, esto por lo menos en el sentido de la curva rock. Ok, muy bien. Si tienen alguna pregunta hasta ahí. ¿Alguna pregunta o comentario? ¿Cómo les fue con la tarea? Ok, bueno, muy bien. Entonces, mañana es el partido. Eh, la próxima clase, eh, vamos a ver si están todos, Alex, Andrea, Carlos, Roberto, Ronnie. Bueno, la próxima clase sería entonces el próximo martes, como estaba previsto. ¿Ok? Me preguntan por ahí, ajá, en el chat. Ok, ¿que de dónde viene la palabra rock? Ajá, muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Le voy a mostrar aquí. Aquí le tengo la respuesta, porque no me acuerdo exactamente. Ese viene de algo que no es de la minería de datos, sino, ok, vean que viene de, la curva ROC es el acrónimo Receiver Operating Characteristics. Esto viene la curva ROC viene de un problema de la electrónica. De ahí es donde viene, donde esto era usado. Luego esto se adaptó, viene de la teoría de señales, como están viendo aquí. Y luego esto se adaptó al tema de minería de datos y de las curvas, de las tablas de confusión. Aquí viene una bonita explicación de qué es una curva ROC. En el próximo curso yo les voy a explicar un poquito más en detalle qué es lo que quiere decir y cómo se calcula, porque para poder explicar eso tengo que estar un poquito más en la consola de R para hacerlo un poquito más a pie, de manera que ustedes entiendan un poco más de qué se trata. Entonces sí, sí, ok, con gusto Alex, sí, de ahí viene curva ROC, Receiver Operating Characteristic, o característica operativa del receptor. Es interesante, sí, porque viene de aquí, de la teoría de detección de señales, que es un tema mucho más de otras ramas de la ciencia. Bueno, la detección de señales es otro tema. Pero de ahí se tomó. O sea, no es una idea que surgiera originalmente en la estadística o en la minería de datos. Ok, muy bien, muy buena pregunta. Otra pregunta, sí, Alex. Me dice Alex, otra pregunta, quería saber si es posible que nos explique una pincelada sobre wavelets, que de qué se trata el modelo, si es posible. Para serle sincero, no sé de qué se trata. Que es un modelo que usted lo ha escuchado donde en data mining no es un modelo muy común. Alex, si quiere le doy la palabra. Sí, la verdad, para serle sincero, no conozco. Por lo menos en data mining nunca había escuchado. Sí, ¿Sí? es que he
escuchado, como he estado leyendo, investigando un poco sobre esto, pero es más que todo para las revoluciones, que tengo hecho con otros cursos. Entonces, había escuchado un poco de Splines, sé que vienes a hablarlo un poquillo. Sí. Y ahora es lo que utilizan para meter, ¿cómo se llama esto? Eso que no es que me acuerdo, series temporales, bueno, en regresión, están utilizando esto de White, algo así, no, igual, yo no sé nada, entonces voy a ver si tengo una idea de eso. Yo estaba leyendo un poco, pero no tengo idea todavía. Sí, es que tal vez esté aquí, sí, un poquillo, sí, es que el cómo se escribe es. Ok, sí, esto tiene que ver un poquito con los métodos ARMA y ARIMA. Ya entiendo, las variables vienen de las ondas. Si lo entiendo bien, sí, esto se usa en los modelos predictivos para series temporales. Vamos a ver algo que se llaman las series de Fourier. Y en las series de Fourier se usan este tipo de cosas para la predicción de los ciclos, de las ciclicidades. Entonces cuando uno, les voy a anotar aquí, cuando uno está prediciendo una serie de tiempo, uno ocupa predecir, digamos, cuál es la ciclicidad de la serie. Ahí le estoy dibujando una serie de tiempo. Entonces cuando uno, esa que tenemos ahí en amarillo es una serie de tiempo. Entonces cuando uno hace una serie de tiempo, uno hace una regresión como esta que estoy haciendo ahí, que es una línea que se la voy a hacer en negro, una regresión, digamos así, para poder tratar de predecir la tendencia, que es eso aquí por ejemplo esa serie de tiempo que dibujé ahí tiene una tendencia decreciente, y entonces uno la predice con una regresión. Luego tiene que predecir algo que se llama las ondas, que de ahí debe venir eso que usted me dice. Y entonces las ondas, uno tiene que predecir, este, tiene que predecir cuál es la posible ciclicidad que esto tiene. Y eso se hace con, con series de Fourier. Y entonces yo puedo tratar aquí con una serie de Fourier de predecir un poquito lo más acertadamente posible cada cuánto se repite esta onda. Eso es lo que se hace. Van a ver que eso lo estudiamos en el cuarto curso, que es dedicado enteramente al tema de la predicción de series temporales. Una serie temporal es una serie de datos. Es un problema un poquito distinto. Por ejemplo, predecir las ventas. Predecir la cantidad de dinero que ocupa un cajero automático o algo así. Es para el cuarto curso. Ok. Perfecto, muchas gracias. Bueno, con gusto. Ok, muy buena, muy interesante. Bueno, ahí vamos a ir poco a poco estudiando todas esas series de técnicas. Ok, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Ok, bueno, entonces les decía que Andrea, ¿tiene alguna pregunta? Ok, sobre las lecciones, sí, bueno, la próxima clase será, puede ser de hoy en 8 o de mañana en 8. Eh, sí, Andrea, perdón, que Andrea me está preguntando algo, ¿qué tipo de predicción son? La próxima lección, ¿qué vamos a estudiar? Es la pregunta. Bueno, en la próxima, si esa es la pregunta, ajá, no. Bueno, de paso les digo que la próxima lección vamos a estudiar redes neuronales, que es el último modelo predictivo que vamos a ver en este curso. En el siguiente curso vamos a estudiar otro. Ok. Andrea, si quiere me escribe ahí la pregunta para si tiene alguna pregunta. Bueno, les decía que la próxima clase este, sería de mañana en 8 días. Y la tarea queda para de mañana en 8. Ok, bueno, la clase entonces va a ser de mañana en 8 días. Es muy probable que el próximo curso lo traslademos al lunes, porque yo los martes en la noche voy a tener una
un compromiso. Entonces lo vamos a trasladar para el lunes para que vayan previendo ese tema del próximo curso que es iniciaríamos dentro de 15 días. Bueno, Andrea me pregunta sobre las elecciones electorales, qué tipo de predicción son. Un día de estos teníamos un debate con un compañero ahí de la Universidad de Costa Rica sobre el por qué fallan las encuestas electorales. Las encuestas electorales es básicamente lo que se hace es un muestreo tipo bootstrap, un muestreo aleatorio en el que se calcula cuál debería ser el tamaño de la muestra y con base en esto se hace una predicción. Pero generalmente las encuestas fallan por muchas razones. La primera y más seria es que la muestra generalmente la toman mal. Porque en mi opinión hay dos tipos de maneras de muestrear, es un tema estadístico, pero uno es completamente al azar y otra es hacer un muestreo segmentado. Y la mayoría de encuestadoras de Costa Rica, incluyendo colegas de la UCR, hacen una muestreo totalmente al azar, lo cual es incorrecto porque en el país hay muchos segmentos que deberían tomarse en cuenta. Uno debería hacer primero un clustering, como los que vimos en el curso anterior, para determinar los segmentos y después muestrear en cada segmento diferente. O hacer una segmentación predefinida. Le explico, por ejemplo, en Limón, por ejemplo, el abstencionismo es casi el 50%, mientras que en Punta Arenas es apenas del 15%, en San José es como del 30%. Entonces uno debería tomar en cuenta ese patrón para, por ejemplo, entonces tomar el número real de personas que van a votar en Limón y muestrear menos ahí. Generalmente cuando muestrea al azar, saca una probabilidad, digamos, de coger limonenses equivalente a la proporción de limonenses que hay en Costa Rica. Y eso es incorrecto, porque la proporción de limonenses que hay en Costa Rica no es la misma proporción que vota. Entonces es el primer error, un error de muestreo. Un muestreo al azar no es correcto, debería ser un muestreo segmentado. Luego hay otros errores muy graves y es que no se usa algo que vamos a ver. En general las encuestadoras TICA no usan validación cruzada, que es por ejemplo hacer preguntas de validación o preguntar dos veces lo mismo o muy parecido. Eso también incurre en un error muy grave. Las encuestas de Costa Rica miden popularidad y no miden por quién van a votar las personas. Por eso es que en la última encuesta que se hizo cuando era la convención del PAC, por ejemplo, salía Epsi Campbell como la gran ganadora. Y cuando se hizo la votación quedó en tercer lugar. Eso se debió a que en realidad Epsi Campbell era la más popular de todas. Pero le preguntaron a la gente equivocada. Igual un error de segmentación. Preguntaban al azar a todo el mundo. Entonces la gente lo que tiende a decir es a quién conoce. En ese caso a Epsi Campbell. Pero de esas muestras que hacían, entrevistaban 1000 personas. Y de esas 1000, tal vez en la realidad solo iban a votar 20. Entonces debieron preguntarle primero solo a esas 20. Y entonces sí, hay muchos errores, ¿verdad? En los modelos eso es, Andrea, un poquito distinto a esto que estamos viendo, ¿verdad? Porque esto que estamos viendo es mucho más científico, digamos. Se basa en la idea de que con la historia de un juego de datos descubro el patrón y con eso predigo. En las encuestas se basa en un principio un poquito más estadístico, ¿verdad? Pero sí hay muchos errores, en mi opinión, muchos errores y por eso es que nunca, como dicen popularmente, nunca pegan. Porque en general no son muy bien hechas. Aparte de que desgraciadamente, a veces también hay manipulación, ¿verdad? Eso también es bien sabido, para favorecer a uno u otro. Desgraciadamente también sucede. Por dicha no digo que en la mayoría de los casos, en la minoría, pero también ha pasado, ¿verdad? Muy bien, ¿sí le queda claro, Andrea? Ok, muchas gracias, con mucho gusto, Andrea. Sí, ahí un día podemos conversar más sobre el tema de las encuestas, de opinión pública. Ahí un día de estos yo les aviso si por ahí en un programa de Radio Universidad de Costa Rica tal vez un día vamos a tratar ese tema. Entonces cuando sea yo les aviso para que lo escuchen. Porque hay muchas hipótesis de por qué fallan y por qué no fallan. Pero esa es de las principales. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Ok, muy bien. Bueno, entonces
Si no, pues fue un gusto haberlos visto el día de hoy. Eh, y ahí los estamos viendo. Entonces nos veríamos de mañana en 8 días. Para la tarea, por cierto, sí, algunos me preguntaban en el foro, hay tiempo hasta mañana. El curso se adelantó a hoy, pero para entregar la tarea hay tiempo hasta mañana, a las 7. Y la próxima clase sería de mañana en 8 días. Ok, muy bien. Entonces no se les olvide si tienen alguna duda o cualquier cosa en el foro. Ahí lo estamos revisando casi todos los días para contestarles. Bueno, muchas gracias, muy buenas noches. Un gusto haberlos visto. Eh, nos vemos Buenas noches. entonces. Buenas Nos vemos. noches. Hasta dentro de mañana. Hasta luego, Andrea. Nos vemos.